Hoy vamos a ver posiciones quirúrgicas, que era, era parte de la unidad de la clase pasada de paciente quirúrgico, pero yo les dije que lo vamos a ver en 2 veces porque es un tema bastante extenso. Así que hoy vamos a ver esta segunda parte. La del paciente quirúrgico fue todo el prequirúrgico, ¿sí? Vimos el mediato, que el paciente hacía más alejado de la cirugía, o sea, el que hacía cuando iba a hacerse todos los estudios, y el inmediato, que era que se hacía en la sala de internación, ya sea el día previo o ese mismo día, pero que ya era la preparación del paciente en la internación. Y hoy vamos a ver posiciones quirúrgicas que es parte del intraquirúrgico. O sea, acá ya comprobamos todo lo que vimos la clase pasada, ingresamos al paciente a la planta quirúrgica y hoy vamos a colocarlo en posición. Y esa posición vamos a ver que va a variar según la cirugía y según varios factores que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero esto ya es intraquirúrgico. Muy bien. Las posiciones quirúrgicas, acá dice la colocación correcta del paciente, o sea, es colocar al paciente correctamente, y esto es parte de esa asistencia que le vamos a dispensar al paciente. O sea, que nosotros vamos a ser parte de esa colocación en posición. Y por eso dice que es tan importante como la preparación preoperatoria. ¿Por qué? Porque va a definir el éxito de la cirugía. ¿Por qué? Porque el paciente se coloca de esa manera y no de otra, porque eso facilita varios factores que ahora vamos a ver, como el acceso, por eso va a variar según la técnica, por eso va a variar según la especialidad, o sea, eso va a facilitar las maniobras del cirujano para realizar la cirugía con éxito. Por eso dice que es tan importante, ¿sí? Y como es tan importante, va a requerir que sepamos la anatomía, por supuesto, porque tengo que saber, o sea, primero si me dicen es una operación de hígado, y bueno, tengo que saber de qué lado está el hígado, ¿sí? Dónde está ubicado. Así que tengo que saber de anatomía, de aplicación de principios fisiológicos, ¿sí? Cómo funciona el cuerpo, el aparato circulatorio, por ejemplo, que es uno de los más importantes en esto, y además estar familiarizado con el equipo necesario. O sea, yo tengo que conocer, ya conocimos la mesa de operaciones y ya conocimos los accesorios, pero siempre tengo que estar familiarizado con, bueno, para esta cirugía se pone en tal posición y para tal posición necesito tales accesorios, y además conocer previamente qué manejo tiene la mesa, si es puramente eléctrica, si es eléctrica y neumática o puramente neumática. Eso lo tengo que saber previamente, ¿sí? Muy bien. ¿Qué me va a determinar la posición? Como les decía antes, el procedimiento que se va a hacer, o sea, la especialidad quirúrgica de qué se trata. Aparte de eso, por ejemplo, columna. Bueno, yo sé que columna generalmente, y por lógica está en el dorso, así que el paciente va a ir boca abajo. Bueno, pero también tengo que tener en cuenta que la vía de acceso elegida por el cirujano, o sea, la técnica quirúrgica empleada, elegida por el cirujano, también va a condicionar esa posición. Porque yo puedo decir, bueno, yo ya sé que es el procedimiento quirúrgico es de columna, entonces va a ser en la espalda, así que el paciente va a ir boca abajo. Bueno, no, pero yo ya sé que va a ser columna cervical y el cirujano puso en el cronograma por vía anterior. Bueno, ya está, esa técnica, esa vía de acceso que elige el cirujano es por vía anterior, o sea que el paciente va a tener que ir boca arriba, aún tratándose de columna, ¿sí? Ese es el ejemplo más claro de que la vía de acceso que elige el cirujano modifica que determina el procedimiento. Y por supuesto que la técnica de administración de anestesia también, que eso es algo más que se van a poner de acuerdo cirujano y anestesiólogo para ver si el paciente puede estar en esa posición. Eso es algo muy común, por ejemplo, en posiciones o en técnicas anestésicas no convencionales. Por ejemplo, si el paciente va a ser operado de la cavidad oral, lo más probable es que la anestesia o la intubación no sea oral, sino sea orotraqueal, sino nasotraqueal, por ejemplo. U otro ejemplo de esto es, el paciente es un neuroquirúrgico, va a ser de fosa posterior, ya se sabe que el paciente va a ir semisentado,
Y en la posición de Fowler, que es semisentado, el paciente tiene que tener el mentón en contacto estrecho con el tórax. Muchas veces eso obstruye la vía respiratoria y eso, si el paciente no lo tolera, se descompensa respiratoriamente, el anestesiólogo generalmente lo sabe previamente. Si sucede en el momento, bueno, se debe cambiar en el momento, pero si ya lo sabe de antes, va a decir, mira, va a hablar con el cirujano y va a decir, mira, en la posición convencional de Fowler, que es la asignada para fosa posterior, no lo podemos poner porque el paciente tiene esto, esto, esto y esto. Entonces, juntos buscan una alternativa. Bueno, eso lo vamos a tener que tener en cuenta y se nos va a informar. Y por supuesto que van a influir otros factores, la edad, la estatura, el peso, las características físicas del paciente, el estado cardiopulmonar, que también tenía que ver con lo que les dije antes, o sea, una posición por técnica que no puede asumir porque su estado cardiopulmonar no le permite esa obstrucción parcial de la vía aérea, y enfermedades anteriores que tenga el paciente. Generalmente, donde vamos a ver mucho de peso, yo tal vez esto no se los dije, pero se los debería haber dicho con la mesa de operaciones, pero las mesas de operaciones convencionales soportan hasta 150 kilos. Y a veces nosotros cuando el paciente pesa 150 kilos exacto, tenemos miedo de ponerlo en una de esas mesas. Entonces, el peso del paciente, por ejemplo, ahí me va a decir, bueno, si es una cirugía bariátrica, que es una cirugía absortiva, metabólica, y el paciente va a ser un obeso mórbido, en el que va a posiblemente pesar más de 150 kilos, no lo voy a poder poner en una mesa quirúrgica convencional. Voy a tener que buscar una que sea especialmente para cirugía bariátrica, que es más ancha y que soporta más peso, ¿sí? Si no, voy a colocar al paciente y la mesa se va a bajar hasta su punto tope y no va a subir, o inclusive lo puedo estar colocando en paciente, vencerse la mesa y el paciente caerse, que eso es lo peor de todo. Así que muchas veces, o la edad, cuando el paciente es añoso, generalmente sus articulaciones y sus ligamentos ya no están tan ejercitados y tan en condiciones porque el colágeno se va perdiendo, entonces ya no puede adquirir ciertas posiciones que una persona de edad media podría adquirir sin dramas. Así que esas cosas las vamos a tener que tener en cuenta cuando veamos al paciente, sobre todo la edad o las condiciones que cumpla. ¿Bien? Muy bien. Generalmente si hay una variación muy grande, el cirujano nos va a decir, mirá que este paciente tiene tal edad, o tiene tal enfermedad previa, así que, o tal cirugía hecha previa, así que en tal posición no lo vamos a poder poner. Y decís, bueno, yo pensé que iba en esa posición, y te va a informar, nos va a informar siempre de ese cambio de posición. Pero bueno, igualmente tenemos que imaginarlo cuando vemos esas condiciones. Muy bien. ¿Quiénes participan? Que esta es la pregunta que me hacía uno de sus compañeros hoy. ¿Quiénes participan en la puesta en posición del paciente? Al paciente primero se lo duerme, siempre. Siempre el paciente va a ingresar al quirófano, lo vamos a trasladar a la mesa de operaciones y el anestesiólogo le va a hacer la inducción anestésica, la invasión o la colocación de las vías y lo va a dormir. Una vez dormido, nosotros vamos a proceder a ponerlo en posición. Entonces, va a participar la instrumentadora circulante. ¿Por qué? Porque el paciente no está estéril y la séptica ya está lavada para estar poniendo en posición al paciente. La séptica generalmente ya puede estar lavada con su mesa colocada esperando que el equipo quirúrgico también se lave. Así que siempre va a ser la circulante la que participe. Y el primer I-O, el segundo ayudante, les pongo I-O porque a veces cuando no es complicado, si están los dos ayudantes, puede ser que me ayude, que participe el primer ayudante en la puesta de posición y no el segundo. O puede ser que haya un solo ayudante, así que en ese caso va a ser el primer ayudante nada más. Y si están los dos, puede ser que los dos participen en esa puesta de posición. Así que siempre va a ser o uno o el otro, o los dos, ¿sí? Así que eso va a ser, depende de quién esté y qué quieran hacer. Pero cualquiera de los dos puede participar, y también el anestesiólogo. El anestesiólogo lo que hace en la puesta de posición es acompañar la cabeza del paciente en la puesta en posición. ¿Por qué? Porque el paciente está intubado. Entonces, el cirujano no participa. A ver, si quiere participar puede, pero
por técnica, no participa el cirujano. El que viene a recibir al paciente, que me da el consentimiento informado, que viene a preparar todo y demás, siempre son los ayudantes, que para eso están. Entonces vienen, lo ponemos en posición todo y el cirujano viene para iniciar la cirugía propiamente dicha, ¿sí? Inclusive algunos vienen al momento de hacer algo específico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un clipado de aneurisma cerebral, en donde tienen que colocarlo en posición, hacer el embrocado, la colocación de campos, hacer la incisión y todo el abordaje que implica desde que se incide la piel hasta llegar al lecho donde está el aneurisma, que no es sencillo ni corto todo eso. Entonces, muchas veces el cirujano, eso lo hacen todos los ayudantes, y el cirujano llega para clipar el aneurisma y ya. ¿Sí? Una vez que clipa el aneurisma, corrobora que todo esté en orden, hace todas unas comprobaciones propias de esa cirugía y después se va. ¿Sí? Y quedan para hacer hemostasia y cerrar por planos y cerrar la herida los ayudantes otra vez. ¿Sí? O sea que el cirujano tiene ese rol, ¿sí? O sea, y el resto lo asisten a él, ¿bien? Y el anestesiólogo, como les dije, como el paciente va a estar anestesiado, es el que acompaña la cabeza del paciente y también corrobora, ¿por qué? Porque el paciente, como les decía antes, está entubado y se puede extubar con el movimiento del paciente. Entonces, nosotros siempre actuamos bajo como el visto bueno, ¿sí? Cuando el anestesiólogo terminó, generalmente, o la circulante o los ayudantes van a ver que siempre les preguntan, ya lo podemos poner en posición y el anestesiólogo da el ok. Y da el ok ¿por qué? Primero porque ya terminó con su inducción y el paciente está relajado y dormido. Y aparte porque a veces apoya, o acompaña ese movimiento. Entonces tiene que estar avisado y dar el ok y decir, bueno, lo ponemos en posición. Porque piensan que si el paciente se extuba, tiene que volver a intubarlo y el paciente ya está respirando con la mesa de anestesia. Entonces, todo el tiempo que se extuba, lo que cuesta intubarlo y demás, es tiempo que el paciente no respira, ¿sí? Así que siempre tiene que estar atento a eso y a que no se le salgan las vías ni nada. Así que estos son los tres o los cuatro, pero son los tres roles que participan en la puesta en posición del paciente. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué medidas de seguridad voy a tomar en relación a las posiciones quirúrgicas? Que las posiciones corporales sean correctas. El paciente está dormido. Si yo hoy me quiero abrir de piernas por completo en el piso, no puedo, ¿sí? O sea que para mí esa posición no es correcta, no la puedo hacer. No la puedo hacer en vigilia, no la puedo hacer dormido. Y aparte que, más allá de todo, sea una posición fisiológica, ¿sí? Así que las posiciones siempre tienen que ser fisiológicas, siempre tienen que ser correctas. No porque el paciente esté dormido y no me puede decir me duele, puedo hacer cualquier posición, porque eso puede desgarrarlo o puede luxarlo, ¿sí? Puede generarle una herida. La mecánica de la mesa de operaciones tengo que conocerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, si tengo que, no sé, ponerlo en Trendelenburg o antitrendelenburg, bueno, tengo que saber cómo se maneja la mesa, cómo se mueve, ¿sí? O sea, por ejemplo, los controles los controles remotos de las mesas de operaciones del cruce, ninguno te dice para dónde se mueve. O sea que siempre, lo que hacemos nosotros es, siempre que estamos, antes de empezar la cirugía, o por lo menos eso lo hago yo, porque nunca me acuerdo para dónde se mueve, y hace 12 años que trabajo ahí, así que imagínense que no es algo de aprendérmelo, no me lo olvido. Entonces, antes de empezar la cirugía, agarro el control remoto y muevo todos los botones para saber en pares para dónde mueve, porque con el paciente arriba de la mesa de operaciones no lo puedo hacer, porque el paciente se puede caer, ¿sí? Así que siempre tengo que conocer la mecánica de la mesa, cómo se mueve, de qué manera, para dónde, ¿bien? Adoptar las medidas protectoras, o sea, y previamente conocerlas. En esta posición, ¿qué riesgos corre el paciente? ¿Qué decúbitos o qué estructuras anatómicas pueden estar a tensión y cómo las puedo mejorar? ¿Sí? Todo lo que sea de protección, inclusive los frenos de la mesa para pasarlo de un lado al otro, tienen que estar activados y tengo que estar pendiente de eso.
Los accesorios adecuados tienen que estar preparados, o sea que no solamente tengo que saber que lo van a poner en tal posición, necesito pierneras. Bueno, no solamente saber que necesito pierneras, sino que tenerlas disponibles dentro del quirófano. No salir a buscarlas cuando el cirujano me mira y me diga, ¿y las pierneras? Entonces lo tengo que tener listo. Y por supuesto saber utilizarlos, porque a todos nos parece tal vez una pavada, pero hay que saber colocar y hay que saber utilizar todos los accesorios que la mesa trae, que ustedes ya conocen, ¿sí? Así que después cuando vayan a la práctica, lo bueno de cuando no hay procedimientos o lo bueno de cuando empiezan a ingresar es tengan curiosidad por conocer todas estas cosas, ¿sí? Porque son muy importantes para la práctica. ¿Bien? Muy bien, como les decía antes, ¿qué voy a tener en cuenta? El freno. Esto se los dije, tal vez, no me acuerdo, cuando vimos mesa de operaciones. La mesa de operaciones es de base rodante como todo el equipamiento adentro del quirófano. Para poder moverlo, tiene que tener ruedas. Entonces, esas ruedas tienen que trabarse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos al paciente adentro del quirófano y lo vamos a trasladar de la camilla de traslado a la mesa de operaciones, el paciente lo suele, si está despierto, lo suele hacer solo. Entonces nosotros solemos preguntarle, ¿se puede pasar usted solo a la camilla, a la mesa de operaciones? Hágalo cola talón, cola talón. Entonces el paciente empieza a apoyar las manos para levantarse un poquito, mover la cola un poquito, mover las piernas, levantarse otro poquito, en el que apoya las piernas, en el que apoya las manos o las piernas para hacer fuerza y levantar su cola y su cuerpo completo, y trasladarlo, pone una mano en la camilla de traslado en el que está acostado y una mano en la mesa de operaciones que está justo al lado de él. Si cuando hace fuerza la mesa de operaciones no está trabada, la mesa, que están una al lado de la otra, se deslizan. Y cuando se deslizan, el paciente se puede caer, ¿sí? Porque la camilla de traslado la estoy sosteniendo yo como circulante, ¿sí? Pero del otro lado no puedo sostenerla también a la mesa. Para eso la mesa de operaciones trae freno, ¿bien? Así que hay que colocarle el freno tanto cuando lo paso de la camilla de traslado a la mesa de operaciones para comenzar la cirugía, como cuando es al revés. ¿Por qué? Porque muchísimos pacientes se despiertan de la cirugía dentro del quirófano y salen recuperados de la anestesia dentro del quirófano. Entonces, muchas veces pueden pasarse solos también. Más allá de que, bueno, si no pueden, lo pasamos nosotros, pero pueden pasarse solos o pueden colaborar. Entonces, ese freno tiene que estar todo el tiempo puesto, ¿bien? Y como les dije antes, el anestesiólogo siempre va a estar protegiendo la cabeza del paciente para darle sostén en el movimiento. La cabeza no puede colgar libremente para cualquier lado, ¿sí? Tiene que siempre estar acompañada y alineada con el cuerpo. Bien, el paciente que está anestesiado se mueve despacio. Si yo paso mucho tiempo acostado, no en la cama con la almohada colocada, ¿sí? Si yo paso mucho tiempo en posición puramente horizontal y me levanto de golpe, esa descompensación circulatoria puede hacerme que me maree, que me descomponga. Entonces, en los pacientes anestesiados, los movimientos son lentos y hay que tener cuidado para no descompensarlo. La cabeza siempre en eje con el cuerpo, eso ya se los dije, y el movimiento no debe obstruir, y la posición no debe obstruir los catéteres, las venoclisis, monitores ni demás. Por ejemplo, el paciente puede ser que le coloquen o que venga con una sonda vesical colocada para orinar. Y puede ser que yo lo ponga en posición lateral, en donde las piernas va a quedar una encima de la otra. Bueno, tengo que asegurarme de que esa sonda vesical no quede obstruida entre las piernas, entonces no estaría pudiendo drenar la orina, ¿bien? Así que eso tengo que asegurarme de que esté libre. Y lo mismo con cualquier arteria que tenga puesta, cualquier vía o cualquier catéter o cualquier drenaje, ¿sí? Todo lo que traiga el paciente o que se le conecte durante la anestesia, hay que cuidarlo al moverlo de esa posición en la que estaba. ¿Bien? Muy bien. Los brazos. Siempre los brazos van. Si son los dos los que va a invadir, van a ir los dos sobre
apoyabrazos. Si es uno solo, el que vaya en el apoyabrazo tiene que ir a 90 grados o menos, ¿sí? Porque más, si yo hago esto ahora, por ejemplo, hiperextiendo el brazo, esa hiperextensión me duele. A mí en este momento, esto que estoy haciendo me duele. Solamente que yo tengo tono muscular porque estoy vigil y lo puedo controlar. El paciente está dormido, ¿sí? Y se le hacen un poco igual más laxas las articulaciones, pero está dormido. Entonces, cuando yo digo, esto me duele, el paciente no me lo puede decir. Hago una hiperextensión y le puedo generar una lesión muscular o nerviosa, sobre todo en los plexos, ¿sí? En los plexos, en el plexo braquial, cuando se trata del brazo. Así que, y el que no va en el apoyabrazo va al costado, bien acostado al costado del cuerpo, enganchado con o una muñequera o una salea, que ahora se los voy a mostrar. La exposición del cuerpo tiene que ser mínima. Piensen que ya de por sí hacen 20, 23 grados centígrados. Y el paciente está desnudo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me voy a dormir emponchado hasta acá, me tapo y a mitad de la noche me destapo? Generalmente, cuando ya mi cuerpo no puede nivelar la temperatura, me despierto. Y me despierto congelado y me doy cuenta que se me cayó la frazada al costado de la cama. Bueno, el paciente no se puede despertar y decir que tiene frío. Así que la exposición del cuerpo, esa pérdida de calor, tiene que ser mínima porque hay que cuidar la hipotermia. Hay que cuidarla de no generarla, ¿no? Y sobre todo también respetar el pudor del paciente, o sea que la exposición de ese cuerpo no tiene que ser únicamente porque el paciente puede entrar en hipotermia, sino porque también al paciente le genera una incomodidad, ¿sí? Y no es solamente algo de mujeres, o sea, imagínense que nosotras, a muchas de nosotras, no a todas claramente, porque si no, no existirían los ginecólogos, pero a muchas mujeres nos da vergüenza ir al ginecólogo hombre. Entonces elegimos una mujer y así todo nos da vergüenza muchas veces ir. O que el médico me revise, ¿sí? Y me molesta que me vea el rollo, imagínense que me vea desnuda, o desnudo en el caso de los hombres. Entonces, ese pudor del paciente hay que cuidarlo mucho, ¿sí? Y sobre todo, más allá de que es súper importante en cualquier momento, sobre todo en la adolescencia, porque el chico adolescente, ya sea varón o mujer, vive en una etapa de exageración constante. Y esa exageración constante de la que uno se ríe o que satiriza un poco porque es propia del adolescente, el adolescente lo vive como real. Entonces, algo que es una agresión a su cuerpo, porque lo sienten como una agresión, puede marcarlos y dejarlos una experiencia negativa y marcarlos en algún sentido psicológicamente. Así que, y no es menor, ¿sí? Así que hay que estar siempre atento a eso, no exponerlo si no es necesario. Y muchas veces ustedes se van a hartar porque, por ejemplo, a mí me ha pasado de estar en una cirugía y que el cirujano no lo hace a propósito, no se da cuenta, ¿sí? El paciente viene desnudo, le hicieron el baño prequirúrgico, tiene su bata, la bata se le saca porque para la cirugía nosotros se la sacamos y el anestesiólogo lo invade y nosotros lo tapamos con una sábana. Viene el cirujano, la destapa, era una chica, la destapa y le deja los pechos al aire porque no sé qué estaba, porque era una cirugía cardiovascular, entonces estaba marcando y viendo, y yo, bueno, terminaba de hacer eso, yo la tapaba. Venía él otra vez, porque no sé, yo creo que lo habrá hecho así fácil 10 veces, ¿sí? Y las 10 veces yo estaba al lado, porque lo tapaba, así, porque tenemos que estar atentos a esa situación, porque no es algo menor, porque el paciente está en un estado de vulnerabilidad. No todos se van a animar a decir, ¿me podés tapar? ¿Sí? Porque no todos tienen esa valentía. Entonces, siempre estén pendientes del pudor del paciente. Sí, a mí me pasó. De que te expongan y que nadie se dé cuenta de taparte. Que yo hace 5 años atrás me sacaron un tumor de un pecho, era benigno y también me marcaba, venían 2 médicos, me miraban, venían otros 2 médicos, me miraban y todo el tiempo estuve así con las tetas al aire. Nadie me tapaba. Y yo Porque estaba ahí como 10 hombres más o menos. claro, y por más que fuesen mujeres igual, es tu Obvio. cuerpo y te lo están exponiendo. Bueno, eso es porque la circulante no se da cuenta y el cirujano no lo hace. El cirujano, aparte,
chicos, los médicos no ven ni pechos, ni nada. O sea, el médico es Sí, es el médico cuerpo, y ve sí. un cuerpo humano que examina. Pero bueno, el paciente no lo vive de esa manera y es totalmente natural que no lo viva de esa manera. Así que, como circulantes, siempre estén atentos al paciente. No hay nada más importante que hacer que estar pendiente del paciente. Nada, es nuestro único trabajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora que sabemos las consideraciones generales, empezamos a ver las posiciones quirúrgicas. Y empezamos con la posición supina o decúbito dorsal. Cualquiera de los dos nombres es adecuado. ¿Cómo tengo que pensar? Decúbito dorsal. El dorso del paciente hace decúbito, contacto. Hacer decúbito es hacer contacto. Ya lo vimos cuando vimos la mesa de operaciones, que a los decúbitos se los llama segmentos, ¿sí? El dorso del paciente, ven que está haciendo decúbito con la mesa. Está boca arriba, ¿sí? Que a partir de ahora, para nosotros no es más boca arriba. A partir de ahora, para nosotros es supina o decúbito dorsal, ¿sí? Vean, ¿qué condiciones cumple esta posición? Es una de las más sencillas, por eso son posiciones quirúrgicas básicas. Y aparte todas las otras posiciones parten de estar supino o en supina o en prona, ¿sí? Entonces, en supina o decúbito dorsal, el paciente está, ¿ven? Con la espalda apoyada sobre la mesa de operaciones, boca arriba, con la cabeza sobre la almohada. Esto es un elemento de protección, ¿sí? Porque es de protección o confort, con una almohada en la cabeza, el brazo, generalmente el derecho, que es el que va a invadir el anestesiólogo, sobre el apoyabrazos. Él apoya a menos de 90 grados siempre o menos, agarrado ese brazo con una muñequera. Si no tengo muñequera, nosotros, que no tenemos muñequeras en el cruce, las muñequeras ni desde el primer día que inauguramos el quirófano existen. Así que nosotros los agarramos con venda de gasa. O con una gasa. La estiro y lo agarro. Vean que está puesta, pero su nombre correcto es muñequera. La muñequera que está agarrando el brazo, el otro no lo veo, está al costado del cuerpo. Y miren, cuando ese brazo está al costado del cuerpo, supongamos que fuese este que está acá, bien pegadito a su cuerpo. Si tengo una muñequera, le agarro la muñeca, que le va a quedar más o menos a esta altura, le agarro la muñeca y la sujeto al lateral, al barral de la mesa. Pero supongamos que yo no tengo muñequeras, ¿sí? Entonces puedo utilizar la salea. ¿Se acuerdan que cuando vimos la mesa de operaciones yo les dije que una salea iba en el horizontal de la mesa y otra iba perpendicular, o sea, cruzada de un lado al otro? Bueno, uno de los usos de esa, yo les dije en ese momento que era sostener el brazo del paciente. Y es así. Si el paciente lo tiene acá al costado al brazo, yo tomo esta salea desde acá, abrazo, o sea, tapo el brazo y lo meto por debajo del dorso del paciente. Entonces, pasa por acá arriba y se mete entre el brazo y el torso del paciente y lo meto por debajo de él. Entonces le queda el brazo agarrado, presionado por esa salea que está debajo de él mismo agarrado, ¿sí? Esa es la técnica para agarrarle el brazo cuando no tengo muñequera. Bien, después tiene la faja de sujeción. La faja de sujeción es un accesorio que es para la seguridad del paciente, es una medida de seguridad. Así que la faja de sujeción, que es como un cinturón de seguridad, va en la posición de cúbito dorsal, va sobre los muslos del paciente como vemos en esta foto. ¿Por qué? Porque cuando el paciente quiera subir, moverse y subir la pierna, va a flexionar la rodilla y va a empezar a elevar de la rodilla para arriba. No puede elevar esta parte sin elevar esta. Así que en esta posición va sobre los muslos. Y tengo que estar atento de que los pies no sobresalgan del borde de la mesa, que es del borde del segmento podálico. Otra medida de protección que tengo que tener, además de la almohada, para el confort del paciente, es acá, en las piernas, ¿sí? Detrás de las rodillas están los huecos popliteos. Esos huecos popliteos, cuando es en decúbito dorsal,
pierna queda totalmente extendida, entonces queda tensión y duele, con el pasar de los minutos duele. Entonces, nosotros solemos ponerle algún acolchado, sí que puede ser una salida doblada en 2 o en 3 partes, pero algo que le compense ese escalón, ese espacio hueco que queda, entonces ese hueco, en vez de estar hacia tensión, descanse sobre, y que la rodilla queda como descansando sobre ese rollito que le haga para debajo de las rodillas, ¿sí? Y eso lo tienen que tener en cuenta porque cuando pasa el tiempo en esa posición, después duelen, ¿sí? Las piernas. Y se puede lesionar aparte con el correr del tiempo. ¿Bien? Bueno, esas son las consideraciones para la posición de cúbito dorsal o supina. ¿Ven? Acá están escritas. Paciente A. Este PowerPoint que yo estoy pasando no es el que tienen ustedes. Les pido disculpas, no les avisé, pero yo no usé el que está colgado. Uso este, así que después eso lo hablamos. El paciente boca arriba, la cabeza siempre alineada, vean que el paciente está así, no está así, ni así, ¿sí? Está siempre la cabeza alineada al cuerpo. Los brazos en apoyabrazos a menos de 90, se fijan los brazos para que no se caigan ni se luxen, y esto sí no se los dije, los tobillos y las piernas no se deben cruzar. Cuando yo me tiro a ver una película en la cama y cruzo las piernas, al rato me duelen y las cruzo para el otro lado, hasta que me vuelven a doler y las cruzo para el otro lado, o las separo un rato. Bueno, todos esos movimientos son, porque cuando uno cruza las piernas y presiona en el Aquiles, presiona tendones y se hace una compresión vascular. Es como cuando estoy, no sé, por ejemplo, cruzada de piernas, ¿sí? Llega un momento que me duele, o se me duerme la pierna. O cuando estoy agachado, ¿sí? Llega un momento que en esa posición me duele y me tengo que parar y tal vez me cuesta. ¿Por qué? Porque hay mucho tiempo con presión vasculonerviosa. Acá pasa lo mismo. Cuando quedan uno encima del otro y no me doy cuenta, con el correr del tiempo de la cirugía se puede lesionar al paciente y no puede hacer ese acto reflejo de descansarlo, porque está dormido, ¿sí? Así que tenemos que estar atentos de que no se crucen tobillos ni piernas. ¿En qué procedimientos puedo utilizar decúbito dorsal? Abdominales, ginecológicos, urológicos, de cabeza y cuello, torácicos, vasculares y ortopédicos. Vean que hay un montón de procedimientos, de especialidades que van a requerir que el paciente esté boca arriba, ¿sí? En supina o decúbito dorsal. Muy bien. ¿Qué modificaciones, y esto es una de las preguntas que mostraba el ejercicio, qué modificaciones puede sufrir la posición supina cuando el paciente está boca arriba? Se pueden hacer modificaciones en Trendelenburg invertido y litotomía. Ustedes se acuerdan que cuando yo les hablé de los movimientos de la mesa, les dije que Trendelenburg y antitren o tren invertido eran posiciones quirúrgicas. Cuando Trendelenburg, que si mal no recuerdo se llama Frederick o algo así, porque era alemán, la inventa la posición. Y todas las mesas se hicieron con ese movimiento acorde a esa posición. Por eso el movimiento se llama igual que la posición, pero el nombre original es de la posición, ¿sí? Así que cuando el paciente está en supina, se lo puede modificar a tren, antitren y litotomía. Y acá lo vemos, antitren, tren de Lemberg. El paciente está en supina, ¿sí? Ya sabemos que para darle tren es una posición en la que la cabeza está más baja con respecto al tronco y a los pies, ¿sí? Que seguirían para acá derecho, ¿bien? ¿Qué medidas de seguridad se puede tomar con esta posición? Yo nunca lo hice a esto, ¿sí? O sea que yo les voy a dar las dos variantes. Se supone que si yo sé que en la cirugía le van a dar tren al paciente, yo, previo a comenzar, uno de los accesorios que voy a tener preparado y que voy a colocar van a ser las sombreras, para que el paciente, por el mero efecto de la gravedad, no se deslice hacia atrás, ¿sí? Hacia la cabeza. Pero supongamos que no tengo hombreras. Bueno, otra opción es, como muestra esta foto, quebrar el segmento podálico, ¿ven?
se hace un leve quiebre, o sea, primero se lo pone en tren. Y después, desde acá, se quiebran un poquito, levemente, el segmento podálico. Entonces, este desnivel a nivel de las piernas, ¿sí?, le ofrece al paciente como una resistencia a irse para atrás, ¿sí? Tampoco es que el paciente está así, pero le ofrece una resistencia, entonces no permite que se deslice hacia atrás, si en el caso de que no tenga hombreras disponibles, ¿bien? Esa es también una opción. Por supuesto que miren que es todo igual a la supina, porque es una supina, una modificación a partir de la supina, ¿sí? Y para un momento determinado de la cirugía. Vean que sigue estando la faja sobre los muslos, el apoyabrazos a menos de 90, y la muñequera agarrando este brazo. ¿Por qué? Porque en esta posición también hay que tener en consideración de que si yo tengo el brazo así y me voy para atrás, los brazos también se van para atrás. Así que tienen que estar siempre sujetados con la muñequera, porque el paciente puede moverse y que se le caiga el brazo desde ahí y se lastime, o puede ser que le den tren y el brazo se quiera ir para atrás. Así que doblemente motivo para agarrarlo. Y el otro está del otro lado agarrado con esta salida que colgaba, que ya no cuelga porque está metida debajo de él, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá es la descripción de la Trendelenburg que les dije recién. La cabeza inclinada, siempre, es más o menos, piensen que son más o menos 30 grados de inclinación. ¿Por qué? Y uno dirá, que lo voy a medir. Bueno, no, pero uno más o menos tiene idea de los ángulos, ¿sí? Entonces, piensen que cuando son ángulos mayores, pueden traer descompensaciones mucho más importantes a nivel pulmonar y circulatorio que los 30 grados, ¿sí? El lunes me preguntó una alumna cuánto tiempo se puede tener al paciente en tren, porque piensen que no es una posición fisiológica, así que se hace para un momento de la cirugía y se saca. Y yo estuve averiguando, porque nunca me lo dijeron, pero yo estuve tratando de averiguar, y toda la bibliografía no dice un tiempo exacto, pero habla que suelen no excederse entre los 15, 30 minutos, habla de que más de media hora no sea esa posición, ¿sí? Igual piensen que es para un momento determinado de la cirugía, no se opera al paciente en Trendelenburg, se hace toda la cirugía en supina, y cuando quieren acceder al lugar, al lecho, y hacer una maniobra específica, ahí se le da tren, los órganos, por ejemplo, en este caso, bajan hacia cefálico, se dirigen hacia cefálico, entonces, por ejemplo, la cavidad pelviana, ¿sí?, queda libre o desobstruida. Entonces ahí hacen la maniobra y los procedimientos que tienen que hacer, y el paciente vuelve a su posición supina habitual, ¿sí? No es que lo van a operar toda la cirugía desde principio a fin en Trendelenburg. ¿Bien? Y bueno, y vean que acá la opción es colocar hombreras, o también una alternativa es quebrar levemente el segmento podálico. Les vuelvo a repetir, yo nunca quebré el segmento podálico. Siempre coloqué hombreras, pero bueno, porque están, ¿sí? Así que tal vez por eso. Bueno, ya se los dije cuando hablamos de la posición del movimiento de la mesa, pero se los vuelvo a repetir. Es para procedimientos de abdomen inferior o pelvis, ¿sí?, en donde quiera el cirujano que todo el contenido de la cavidad abdominal se vaya hacia cefálico, ¿sí?, y le despeje un poco esa área. Y por supuesto no debe permanecer por periodos largos en esa posición, porque aumenta la descompensación respiratoria principalmente y también circulatoria. Después tenemos, si fue a tren, también tenemos antitren o Trendelenburg invertido. En la Trendelenburg invertido, miren, lo mismo. Sigue estando en supina, sigue teniendo la almohada, sigue teniendo los huecos poplites protegidos, sigue teniendo la faja, el apoyabrazo, la muñequera, pero cuando le voy a dar antitren, donde la cabeza está más alta respecto del tronco y respecto de los pies, también a 30 grados respecto del plano horizontal, ¿sí? Vean que el ángulo que se formaría desde acá y acá mide 30 grados. Se le coloca el tope para pies, ¿sí? Así que si yo ya sé que es un procedimiento de diafragma, o de abdomen superior, o de estómago, o del vaso, por ejemplo, todo
toda la parte alta del abdomen o del diafragma, van a querer darle anti-Trendelenburg y que todo el contenido abdominal se vaya hacia caudal, ¿sí? Y si no hay tope para pies, voy a tener que darle un poquito de antitren hasta que vea yo que no corre riesgo de deslizarse, pero tal vez no pueda lograr los 30 grados, porque el paciente se va a deslizar. O si no, otra opción que tengo es, puedo tal vez en ese momento levantar los campos y ajustar un poco la faja de sujeción para que le sostenga un poco más las piernas agarradas, o colocarle otra faja de sujeción protegida al nivel de los tobillos, ¿sí? Puedo hacer eso, pero generalmente si no tengo tope para pies, no lo voy a llevar hasta 30 grados, o sea, la inclinación, en vez de hacerla a 30 grados, tal vez la haga un poquito menos, y la gravedad igual va a hacer su trabajo, y bueno, el cirujano se va a tener que conformar con esa inclinación. Bueno, esto es lo que les dije recién, que es toda la descripción de la posición, y esto es lo que les dije, procedimientos de diafragma, cavidad abdominal superior, donde quiero que todo se vaya hacia los pies, hacia caudal. Y finalmente, la otra variante, que es la posición de litotomía. A la posición de litotomía se le suele decir también posición ginecológica, pero no es el nombre de la posición, no es como la supina o dorsal, ¿sí? Que se llama supina o dorsal. Esta se llama litotomía. También se le puede decir vulgarmente posición de ginecología, ¿sí? O posición ginecológica. Vean cómo está. El paciente en supina, normal, con lo mismo otra vez, la almohada, el apoyabrazos, la muñequera. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Qué voy a tener que tener en cuenta? Primero se colocan el accesorio necesario para la posición de litotomía, que son las pierneras, ¿sí? Coloco las pierneras a los laterales del barral, a los laterales de la mesa con las morsas y las ajusto. Una vez que lo coloqué, me voy a asegurar de que el paciente tenga los glúteos, ¿sí? Las nalgas, al ras del segmento pélvico, ¿bien? Queden en el borde, no sobresaliendo, en el borde. Y ahí lo que voy a hacer es tomar de a dos, esta es una posición que no se puede poner una sola persona en posición al paciente. O sea, no es que pueda hacerlo el ayudante solo y yo estar papando moscas. Sí o sí necesito que sean los dos a la vez. Entonces, entre el cirujano, entre el ayudante y la instrumentada circulante van a sostener las piernas acá así, estiradas, suspendidas en el aire. Uno va a colocar primero una pierna en la piernera y la va a agarrar con la faja de sujeción que trae la piernera, porque acá no le puedo poner la faja de sujeción en los muslos como estaba antes. Una vez que coloca uno y el otro mientras tanto sostiene la otra pierna en suspensión, le lleva la otra pierna arriba y la coloca sobre la otra piernera y la ajusta con la faja de sujeción. Me tengo que fijar que las valvas estén acolchadas. Si no están acolchadas, las acolcho, ¿sí? Con lo que sea, con un apósito, con una salea, con lo que sea, le acolcho las valvas que sostienen las piernas, ¿bien? Una vez que están las dos colgadas y aseguradas, o retiro el segmento podálico o lo quiebro totalmente, ¿ven? A 90 grados, completamente, acá como está en la foto, ¿bien? Generalmente nosotros solemos sacarlo, retirarlo, porque si el cirujano se tiene que acercar al paciente para trabajar sentado al nivel de la pelvis, le va a chocar en las rodillas que esté esto acá abajo y le va a molestar. Entonces nosotros lo solemos sacar, ¿sí? ¿Por qué piensan que... Dos preguntas les voy a hacer. ¿Por qué piensan que tenemos que tener de a dos las piernas suspendidas y no puede estar una pierna acostada sobre el segmento podálico y yo subir una y después ir del otro lado y subir la otra? ¿Por qué no puedo hacer eso y tengo que estar acompañado en ese movimiento? ¿Alguien se imagina? Para subirla a las dos al mismo tiempo, para que estén alineadas. No alineadas, ¿por qué? Para no lesionar al paciente también.
por lo mismo. Claro. Sí. Digamos, no quise decir alineadas, sino como que juntas, subirla de lado, juntas a la vez. Sí, Micaela lo contestó, es verdad, en la comisión la clase pasada. ¿Por qué tenés que subir las dos a la vez? ¿Por qué vos pensás que tenés que subir las dos a la vez? Para mí, para que, digamos, varias veces cuando vas al ginecólogo te subís las piernas vos sola, pero es más incómodo cuando te subís las dos piernas de una a la otra que subiendo las dos a la vez. Sí, no tiene que ver con una incomodidad porque acá el paciente está dormido. Tiene que ver con, también lo que están diciendo las dos, con no lesionar al paciente. Ustedes piensen que si yo hago de una sola pierna a la vez, tengo una pierna abajo y la otra moviéndola en un ángulo abierto hasta colocarla arriba de la piernera. Toda esa separación de una pierna y la otra no es un movimiento que pueda hacer cualquiera, ¿sí? De hecho, si la persona no tiene una elongación fantástica, es imposible de realizarla. Si yo la realizo igual, de esa manera, lesiono al paciente, lo desgarro y no me doy cuenta, ¿sí? Porque el paciente no puede gritar que le duele y yo lo voy a lograr igual hacerlo. Entonces, para no desgarrar al paciente, para no generar esa apertura que no es anatómica, que no es fisiológica, tengo que sí o sí hacerlo de a dos. Entonces, cuando el otro me mantiene las piernas elevadas, o sea, mantenemos los dos las piernas elevadas, la diferencia se achica y los movimientos son pequeños, ¿sí? Y son lentos, ¿bien? Como vimos al principio, pero sobre todo movimientos cortos, ¿sí? No puedo hacer grandes aperturas, ¿bien? Ese es el motivo por el cual lo hacen los dos a la vez. Para una mejor vista, no tiene nada que ver, Sara, la vista. Esa era una pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué quiebro o retiro el segmento podálico una vez que las piernas están sobre las pierneras y no lo hago antes? Para no lesionar la columna. La columna no está en las piernas. ¿Qué te puede pasar? ¿Se puede caer, profe? ¿De qué manera se puede caer? ¿Qué se puede caer? La paciente se puede caer hacia adelante, digamos. No, la paciente está dormida, no se va a caer hacia ningún lado porque está dormida. Van a depender de mí sus movimientos. Entonces, ¿qué me puede pasar? Puede ser que se haya De sujetado golpe mal y se caiga la pierna. encima Claro. Puede claro. ser que yo esté haciendo fuerza, se me venzan los brazos, supongamos, y se me caiga la pierna. Puede ser que cuando coloco la pierna en la valva de la piernera, se desprenda y se caiga. Entonces, si eso sucede por el motivo que sea, la pierna cae sobre la mesa de operaciones y no cae de golpe hacia abajo, que lo más seguro es que el paciente se lesione, ¿sí? Así que, por ese motivo, primero coloco las piernas y después, en las piernas, y después rebato o retiro el segmento podálico, ¿bien? Muy bien, Micaela, se puede soltar la pierna y se puede lesionar, ¿sí? Así que ese detalle lo tengo que tener en cuenta, ¿bien? Sí. Bueno, acá vemos la posición de litotomía que dice todas las características que yo ya les nombré, ¿sí? Ven que dice colocar sobre las valvas de uno a la vez y fijarlos y sostener los miembros inferiores suspendidos, ¿sí? Y luego rebatir o retirar el segmento podálico. Respetar el pudor del paciente y miren esto. Miren la posición adoptada con una persona, no en una foto, no en un dibujo, quiero decir. Miren, bueno, tiene doble muñequera, ¿sí? Pero vean que tiene muñequera y tiene los dos brazos igual sobre apoyabrazos. Y miren, tiene los glúteos al borde del segmento pélvico, las piernas sobre las valvas de la piernera que están agarradas con las morsas a los laterales, al barral lateral de la mesa de operaciones. Y tiene puestas las cinchas, ¿sí? Propias de que vienen adosadas a la piernera, agarradas a las piernas, ¿sí? Y
vean que la zona genital está completamente expuesta. Entonces, eso para el paciente, sobre todo si está despierto, ¿sí? que muchas veces se adquiere esta posición con el paciente despierto, es muy vergonzoso, ¿sí? Y piensen si a ustedes les gustaría estar en esta posición desnudos frente a gente que no conocen, sea hombre o sea mujer, no importa. O frente a gente que conocen, sin ir más lejos, ¿sí? Porque si yo necesitara que me revise mi hermana, por ejemplo, o mi mamá, o el que sea, llega un momento que nos empieza a dar vergüenza, por más que sean nuestros padres, nuestros familiares, haya confianza, o lo que sea el mismo sexo, o lo que sea. Entonces, lo que tengo que tener acá en cuenta es, el paciente va a estar, supongamos que está despierto, pero el paciente va a estar tapado, ¿sí? Porque estoy cuidando su hipotermia y su pudor. Está tapado. Bueno, cuando empiezo a colocarlo en posición, me aseguro de que la sábana que está encima de él le cuelgue acá entre las piernas, ¿sí? Entonces esa cae como un telón y sigue con su parte genital cubierta, ¿sí? Eso es cuidar el pudor del paciente, ¿sí? Y eso es pensar que es una persona, ¿sí? Y que tiene dignidad y que hay que cuidarla, ¿bien? Una vez que está en esa posición, el único momento en que voy a sacar esa sábana o salea que lo esté tapando va a ser cuando el cirujano ya esté con el pote y el hisopo en la mano para pintar la zona con solución antiséptica. En ese momento me va a mirar el cirujano, si yo estoy haciendo otra cosa, me va a decir, no me sacás la salea, por favor. En ese momento voy a sacarlo, el cirujano va a pintar la zona y va a volver a taparlo con campos, pero esta vez estériles quirúrgicos. ¿Bien? Es importantísima esa parte, porque esta posición es muy expositiva. Vean que expone totalmente esta zona y eso le genera muchísimo pudor al paciente, muchísimo, es realmente incómodo. ¿Bien? Muy bien. ¿En qué cirugías va a requerir litotomía? Procedimientos de ginecología, de proctológicos, de urología o perineales, ¿sí? Cuando se puede acceder a, por ejemplo, ginecología, se puede acceder al útero por vía abdominal o por vía baja, ¿sí? Entonces, en estos procedimientos o perineales también se puede hacer un tiempo bajo y un tiempo abdominal, ¿sí? Bueno, en los momentos que sea bajo van a requerir posición de litotomía, entonces ya se lo coloca así, ¿bien? Muy bien. Bien, bueno, ahí, a ver qué hora es. Son y cuarto. ¿Quieren cortar 15 minutos para hacer un café, ir al baño y demás? ¿O seguimos? Sí, sí, ¿Sí? sí, como quieran. Bárbaro, hago un café. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a cortar 15 minutos, son y cuarto. Y media, 4:30 retomamos. Vayan al baño, tomen un café, lo que sea, y continuamos en 15 minutos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bien. Bueno, entonces estábamos diciendo en qué posiciones requerían litotomía. La última variante de la posición supina. Bien. Después pasamos a la composición de cúbito ventral o prona, donde el vientre del paciente está haciendo de cúbito con la mesa. Entonces, de cúbito ventral o prona es boca abajo, ¿sí? Todo lo que está en pronación, o sea, pronación es hacia abajo. Bien, en decúbito ventral o prona voy a tener que tener algunas voy a tener que tener en cuenta algunas protecciones más adicionales que con la supina. Vean, el paciente, pero bueno, primero está boca abajo, la cabeza, si bien siempre está alineada con el tronco, la cabeza está lateralizada, ¿sí? Siempre sobre una almohada. El brazo sobre el apoyabrazo, siempre con acá no se muestra, pero siempre con la muñequera. Y vemos que el primer elemento de protección que lleva es un rollo al nivel clavicular, o sea, al nivel torácico,
que lo que va a hacer es, piensen que la mesa es rígida, ¿sí? Por más que esté acolchada, no deja de ser rígida. Entonces, el paciente tiene el tórax sobre la mesa y necesita espacio para poder expandirlo. Entonces, este rollo que hace como un escalón y levanta el tórax, hace que le libere un poco de espacio para que tenga una expansión torácica mucho más cómoda. Así que ese es la primera consideración que tengo que tener, siempre es colocarle el rollo de protección torácica al paciente. Después, tengo que tener en cuenta que la faja de sujeción, ustedes en los dibujos que tienen ustedes está puesta sobre los muslos, yo lo modifiqué porque tengo hecho un máster en Paint, así que se los modifiqué y se los puse en las piernas, en los gemelos, porque en esta posición van sobre los gemelos, porque miren, en la otra posición, si el paciente quería levantar, iba a levantar primero la rodilla, entonces lo primero que iba a levantar va a ser la pierna desde el muslo. Ahora, si el paciente estando boca abajo quiere mover la pierna, lo primero que va a levantar va a ser esta parte, ¿sí? Desde el pie va a iniciar el levantamiento así. Entonces, para llevar el talón a la cola, el primer movimiento. O si quiere levantar toda la pierna, igual lo primero que va a elevar va a ser el pie y de ahí para arriba. Entonces, si yo le pongo la faja de sujeción sobre los muslos, ¿sí? A nivel de los muslos, cuando levanta la pierna, la levanta igual, ¿sí? Así que siempre cuando está en prona va con la faja de sujeción sobre gemelos, ¿sí? Nunca sobre muslos porque no sirve, ¿bien? Otro elemento de protección que tengo que tener en cuenta con la decúbito ventral es que tengo que acolchar rodillas y tengo que acolchar sobre todo el empeine del pie. Vean que acá siempre ¿para qué? Para que el pie descanse, o sea, el empeine del pie descanse sobre ese acolchado y no quede a tensión y la parte dura, ¿sí? Quede haciendo decúbito con la mesa, que eso con el correr de los minutos y de las horas de la cirugía lo va a lacerar obligatoriamente. Así que siempre tengo que tener esos dos acolchados de almohadillas de protección. Después vamos a ver que hoy en día en la mayoría de los lugares hay protecciones como de gel, ¿sí? Como de silicona, que son, después voy a ver si les consigo fotos para que lo vean, pero vienen con distintas formas. Entonces, por ejemplo, en la cabeza tiene el lugar para, cuando está boca abajo, puede apoyar la cabeza directamente ahí o puede lateralizarlo. Tiene para los procedimientos de columna, en los procedimientos de columna, ya lo van a ver en técnica quirúrgica, pero se levanta, se le pone un rollo a nivel de las crestas. Ese rollo, a veces hacen 2 tacos altos así, y otras veces, si se tiene una que nosotros le decimos que es como una banana, es largo y es alto, pero es siliconado, entonces el paciente se le pone eso debajo y es mucho mejor porque es mucho más mullido que ponerle una sábana o ponerle una salea doblada. Pero bueno, nosotros lo acolchamos con lo que tenemos, así que si ustedes tienen saleas o apósitos, lo hacen con eso, y si no, le ponen estas protecciones gelificadas que son fantásticas. Yo después se las voy a mostrar. Bien. Consideraciones de lo que les dije recién, acá dice lo que les dije recién, boca abajo, cabeza alineada, lateralizada, siempre uno sobre el apoyabrazo, siempre a menos de 90, el otro al costado del cuerpo, fijado con la salea, protección en rodillas, protección en pie y el rollo a nivel clavicular para liberar el tórax, ¿bien? ¿En qué procedimientos voy a requerir decúbito ventral? En procedimientos de columna, traumatología y ortopedia, neuroquirúrgicos y abordajes posteriores abdominales y renales. Piensen que los riñones son retroperitoneales y muchas veces se puede querer hacer abordajes abdominales posteriores o retroperitoneales con el paciente en prona, ¿sí? Así que esta es una posición. Y en los neuroquirúrgicos, la gran mayoría de los neuroquirúrgicos suelen ser
con cabezal, entonces cabezal de procedimiento, yo ahora se los voy a mostrar, pero siempre van en prona, ¿bien? Y después tenemos la posición de Sims o de lumbotomía, que el paciente vean que está en decúbito lateral. Esta es una de las posiciones más difíciles de lograr con seguridad, porque requiere muchos detalles en los que estar para atender para que el paciente quede correctamente colocado en la mesa y lateralizado. La posición de Sims, vean, el paciente está en decúbito lateral, ¿sí? Una de las cosas que se tienen que tener en cuenta, bueno, la cabeza, por supuesto, está en lateral, siempre lateralizada, alineada al cuerpo. Almohada en la cabeza, siempre. Apoyabrazos. En esta foto vemos un apoyabrazos doble, ¿sí? Estos apoyabrazos dobles yo nunca los vi, ahora les voy a mostrar cuál es la otra opción, que es la que hacemos generalmente en todos los lugares acá en la Argentina. Pero bueno, el apoyabrazo puede ser doble o puede ser simple, y acá en el lateral aparece a esta altura una piernera, y el paciente descansa este brazo que está abajo así, y el otro de esta manera, y lo descansa sobre una piernera que le preparamos al cirujano para que le coloque el segundo brazo ahí. Por supuesto que siempre sea en la piernera, o sea, en el apoyabrazo, siempre con muñequeras o siempre los brazos sujetados para que no se deslicen ni nada. Un rollo a nivel del torso, y acolchamos, además del rollo a nivel del torso, acolchamos la zona lumbar, el flanco, a nivel de la cintura del paciente, acolchamos y elevamos esa zona. ¿Por qué? Porque eso le va a dar mayor arqueo a la zona lumbar, mayor exposición a la zona lumbar, cuando yo elevo el flanco, o sea, a nivel de la cintura. Si yo elevo esto, esto se arquea aún más, ¿sí? Así que siempre se acolcha y se eleva el flanco. Después, faja de sujeción sobre los muslos es lo mismo, porque el paciente está de costado. Cuando el paciente quiera mover las piernas, lo que va a hacer es avanzar la rodilla. Entonces, lo primero que, si él quiere avanzar la pierna a nivel del pie más que la rodilla, es imposible, no lo va a poder hacer, porque no existe ese movimiento. Así que siempre lo va a hacer a nivel del muslo, ¿bien? Así que la faja de sujeción a nivel de los muslos. Pero además, en la posición de Sims o de lumbotomía, se agrega una fijación, que esta fijación también la hacen para columna, pero bueno, eso ya lo van a ver ustedes. Hacen esta fijación con cinta adhesiva a nivel de la cadera, ¿sí? Vean, a nivel de la cadera, y esta cinta se agarra por debajo de la mesa de operaciones, ¿sí? La faja de sujeción acá figura así, pero va a los laterales, como un accesorio a los laterales de la mesa, y esto es una cinta adhesiva que nosotros decimos que es cinta adhesiva de tela, es de óxido de no sé qué, tiene un compuesto que no me lo acuerdo nunca, pero es una tela dura, ¿sí? Rígida. Y viene de 2,5, de 5 y de 10 centímetros de ancho, por eso vemos acá que esto es bien ancho, ¿sí? Uno dice, dibujaron la cinta adhesiva mal, no, es una cinta adhesiva bien ancha. Siempre usan la de 5 o la de 10 centímetros para fijarlo. Pero esta cinta adhesiva nunca va sobre la piel, ¿sí? Porque ese adhesivo es químico y puede generar una alergia o, aparte, va a evitar que el paciente se mueva, entonces ese contacto estrecho y constante y de fricción sobre la pierna, sobre la piel lo tenemos que evitar. Así que en esta parte siempre se lo cubre o con una salea, o con una gasa, o con un apósito, algo tenemos que ponerle entre la cinta y la piel para que no la lacere, ¿sí? Para que no la lastime. Y por supuesto siempre agarrado por debajo de la mesa, ¿bien? Después, las piernas, la inferior, la que queda sobre la mesa de operaciones directamente, va semiflexionada, ¿sí? Vean así y así, semiflexionada. Y la superior va extendida. Entre una y otra se acolchan los miembros inferiores, se acolchan las piernas, ¿sí? Así que ahí ponemos varias sábanas o alguna almohada que tengamos para que no choquen rodilla con rodilla y no haga compresión y lastime una pierna con la otra, ¿bien? Y otra
medida que se puede hacer es quebrar el segmento torácico. Vean, esto sería así, sería la posición de la mesa horizontal. ¿Qué se hizo? Porque ustedes pueden decir, o a nivel, si lo quieren quebrar a nivel pélvico, no van a poder porque es fijo. Entonces, miren, estaba en antitren y quebraron luego un poquito el segmento torácico, ¿sí? Ahora lo van a ver en una foto real. Miren acá, ¿lo ven? Miren. Esto estaba, ¿ven? Que está inclinado hacia abajo. Esto estaba en antitren, venía hasta acá, y quebraron desde el segmento, este es el pélvico, quebraron desde el segmento torácico y cefálico, lo quebraron hacia abajo, estando el paciente en antitren del Lemburg. Bien, lo quiebran. Y miren, bueno, no es por técnica, ¿no? Vean que acá le pusieron una segunda cinta adhesiva agarrada a la mesa. Bien, pero vean que la de la cadera, acá la pusieron ya haciendo una especie de las dos cosas, de faja de sujeción y cinta fijadora. Eso no está bien, ¿sí? Esta cinta va generalmente a nivel de la cadera y en los pies se pone siempre la faja de sujeción, siempre, ¿sí? Eso no lo pueden evitar. Y vean lo que les nombré antes, miren, tiene un apoyabrazo y desde acá, vean que acá, ¿sí? Agarrado al costado de la mesa, tienen la piernera. Y entonces este brazo se lo ponen sobre la piernera y amarran los dos brazos, en este caso vean que no tienen muñequeras, lo agarran con campos o con gasa. ¿Bien? Profe, yo en ese caso, esa misma foto está en el trabajo, y yo, o sea, supuse que esa cinta, que ahora usted me aclara qué cinta, pensé que era la faja. Esta de acá abajo. Esa confunde, claro, porque dice, bueno, en una de las partes preguntaba qué le agregaríamos, entonces yo puse que le agregaría la faja con cinta, porque por ahí, o sea, a la altura de la cadera no está. Muy bien, entonces en realidad está muy bien tu observación y está muy bien lo que pusiste. Esta es la cinta adhesiva, ves que está pegada como esta. Entonces, esta cinta, si la quieren dejar acá, el cirujano que la deje, no importa, lo que le tenemos que agregar es la faja de sujeción, ¿sí? ¿Y qué otra cosa le agregarían a esta foto que le falta según la anterior que vimos? Yo puse también tope para pies, que ahí no se aprecia, y también puse el flanco acolchado, que no sé si lo tiene o no. Muy bien, acá no está ni acolchado el flanco, ni el rollo a nivel del tórax, vean que no está. No está, no. No está, entonces el rollo acá y el rollo acolchado acá exponen toda el área lumbar y la arquean bien para dejarla bien expuesta y que las costillas se separen, ¿sí? Entonces esa preparación es fundamental. Entonces, a esta foto le falta la faja de sujeción y el rollo a nivel torácico y el acolchado a nivel y elevación a nivel de la cadera, ¿sí? De la Y cintura. taparle, profe, y también taparlo, como había dicho. Sí, También tiene que estar taparlo. tapado. Igual seguramente para esta posición mantenerlo tapado es difícil, o sea que en esta posición, Claro. ni bien está dormido y lo van a poner en posición, se lo destapa por completo, se lo pone en posición y automáticamente después de esto ya se van a lavar y ya lo tapamos con los campos quirúrgicos, ¿sí? Ah, ya está. Sí. ¿Bien? Perfecto. Sí, Muy sí. bien. Bien. Bueno, estas son todas las cosas que les dije antes, ¿sí? Ven, antitren, quiebre de cemento torácico, el realce lumbar, bien, la fijación adhesiva, todo esto es todo lo que les dije y les marqué en la foto. Ujú. Acá lo vemos visto desde arriba. Denme un segundo, esperen. Ya está. Acá estoy. Bueno, miren, esto es como se ve desde arriba. Fíjense, la foto anterior no tenía bretes laterales, se le pueden agregar, también eso es algo que pueden haber, por ejemplo, ofrecido o mencionado que podían agregar. Y fíjense que acá sí están, miren, ¿ven? El paciente está en lateral, la cinta a nivel de la cadera, la faja de sujeción que para mi gusto está un poquitito baja, va un poquito más arriba.
la pierna de abajo semiflexionada, la de arriba extendida, almohada entre una y otra, y acá tiene una almohada adicional donde toca la rodilla, que me parece perfecto. El apoyabrazos, ¿sí? El otro brazo no lo veo, así que debe ser doble en este caso, y no lo veo desde arriba. Lateralizada la cabeza con almohada, y vean que tiene acá segmento, brete lateral, brete lateral, brete lateral, ¿sí? Y vean que acá marca cómo sería, por ejemplo, una de las incisiones, ¿bien? Así lo veo desde arriba. Acá lo ven otra vez lo mismo, ¿sí? Vean que siempre se le coloca una, y visto desde atrás, ¿sí? Vean que acá sí tiene el rollo a nivel del flanco, no tiene el torácico. Vean la almohada, la faja de sujeción, por supuesto que ya no tiene las cintas adhesivas, porque eso ya son propias de la posición, y acá no se la pegaron, era más que nada para mostrar cómo quedaba el paciente, ¿sí? Bien, ¿en qué cirugía se requiere SIMS o lumbotomía? Procedimientos de urología, porque puede acceder de esa manera al retroperitoneo, torácicos, fundamentalmente, y retroperitoneales en general, ¿bien? Muy bien, vean acá, ¿ven? Acá sí tiene los... ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mesa? Bueno, primero les muestro esto. Vean que acá tiene un ventre lateral a nivel del abdomen, otro en la espalda. Vean que tiene un apoyabrazos y una, ¿ven cómo queda la piernera a modo de segundo apoyabrazos? La almohada, vean que está flexionada la pierna de abajo, la de arriba extendida, vean que está acolchada también, ¿sí? Y tiene una almohada acá arriba, ven que tiene una almohada en la cabeza, y están todos viendo la puesta en posición. Vean cómo se ve desde arriba. ¿Recuerdan que yo les dije que la forma de la mesa de la Mayo, o de la Finoquieto, de la mesa instrumental, era, esa L era para calzarla encima de las piernas del paciente? Bueno, miren la foto justo acá. ¿Ven cómo el instrumentador está al costado de la mesa? Igual nosotros no vamos a estar así al costado de la mesa, nosotros vamos a estar delante de la mesa, ¿sí? Pero bueno, en este caso está la mesa sobre las piernas del paciente. ¿Ven cómo quedaría? Acá estaría el pie de la mesa y la L hacia allá. Entonces eso permite que uno lo calce por encima del paciente, ¿sí? Nada, eso fue extra, no es que lo preparé así, pero bueno, que justo se vio la mesa de instrumental. ¿Bien? Bien. Hasta acá son las posiciones quirúrgicas básicas que ustedes tienen que conocer. Tienen que saber cómo va el paciente, todo lo que yo les nombré. Si les hablo de la mecánica corporal, cómo se ubica el cuerpo del paciente. Cuando describo una posición, digo, el paciente se encuentra en decúbito dorsal, con el dorso haciendo decúbito en la mesa, boca arriba, con la cabeza alineada en el cuerpo, ¿sí? Las piernas extendidas, sin cruzarse, con un brazo a 90 grados y el otro al costado, al lateral del cuerpo. Eso es describir la posición corporal. Después digo, ¿con qué accesorios? Faja de sujeción, es la más fácil. Faja de sujeción y apoyabrazos para el brazo y muñequeras en caso de haberlas. Elementos de protección y o seguridad. La faja de sujeción hacia la seguridad de fijar al paciente a la mesa. Almohada en la cabeza y protección detrás de los huecos popliteos, ¿bien? Eso sería de protección, ¿bien? Entonces, eso es describir una posición. No, el paciente está boca arriba, punto. Le coloco el apoyabrazos, ¿bien? Eso sería incompleto. Hasta acá son las posiciones quirúrgicas básicas. Y vean que el resto van a salir de ella. Tienen laterales en la foto de la izquierda. Sí, sí, les dije, Aldana, muy bien. Sí, estos son bretes laterales, ¿ven? Este y acá se ve el otro, ¿sí? Son bretes laterales. Denme un segundo.
Ya volví. Muy bien. Es que estaba haciendo muffins y se me iban a quemar. Muy bien. Hasta acá son las básicas, ¿sí? O sea que básicamente el paciente puede estar en decúbito dorsal, o sea, boca arriba, en decúbito ventral, boca abajo, o sea, supina, prona o de lateral, ¿sí? Estas son las tres básicas. A partir de estas posiciones pueden salir otras, ¿sí? Pero van a ser específicas para procedimientos. Ustedes vieron las variaciones de la decúbito dorsal, que teníamos Trendelenburg, antitrendelenburg o Trendelenburg invertido y litotomía, pero aparte estas son básicas. Yo ahora les voy a mostrar dos posiciones más que no las tienen que saber, se las voy a mostrar simplemente para que vean cómo a partir de estas posiciones se forman otras, y por qué ustedes tienen que saber básicamente qué es el paciente en supino, el paciente en prona, ¿sí? Porque cuando les digan posición de cranectomía, el paciente se encuentra en posición prona con cuando digan prona van a ver que sale de la posición básica. Y acá se los muestro. Miren, esta es la posición de cranectomía. La posición de cranectomía es una posición en la que el paciente está en decúbito. ¿Quién me dice? El prona. Prona. Prona, sí. Muy bien. En prona o decúbito ventral. Muy Exacto. bien. Vean que tiene los mismos cuidados que yo hasta ahora hablé de la decúbito ventral o prona. ¿Sí? Las almohadas para elevar los pies y proteger los pies y elevar un poco las piernas para mejorar la circulación, la faja, ¿sí? Y el paciente se le agrega, bueno, en esta posición vean que tiene un rollo entre el brazo y el tórax, y vean que se retiró el segmento cefálico y se lo suplantó por un cabezal de procedimiento llamado Mayfield, que no importa, igual ahora lo van a ver, pero no importa, es simplemente para que sepan que en este caso esto es un accesorio, pero o sea, no es un accesorio de la mesa, ¿sí? Es un accesorio más para utilizar con la mesa de operaciones, pero es exclusivo de neurocirugía, ¿bien? Es un cabezal de procedimiento. Entonces, el paciente queda acá, ya trae colocado, o sea, una vez que está, al paciente se lo anestesia en decúbito dorsal, ¿sí? Generalmente en la camilla de traslado. Cuando está dormido se lo da vuelta, ¿sí? Para la dorsal es lo mismo, al paciente se lo anestesia para la ventral es lo mismo, perdón, se lo anestesia en dorsal y después se lo da vuelta, ¿sí? Vean que se lo da vuelta y lo que hacen es, mientras sostienen uno la cabeza, el otro retira el segmento cefálico y coloca el cabezal de Mayfield, ¿sí? Y si tiene un soporte adicional, pueden ponerlo previamente al cabezal, ¿bien? Y lo que hace es, lo eleva, esto está colgando acá atrás, lo eleva, lo traban y a través de 3 pines que son agudos y se insertan, se incrustan en el cráneo del paciente, se le clavan y eso deja quieta la cabeza. Miren, ¿ven? Ahí lo vemos en un paciente, vean que es lo mismo, en un paciente y puesto el cabezal, no está muy nítida la foto. Acá está, miren, cabezal, lo anterior es lo que les describí de la posición. Cabezal de Mayfield, ¿ven? Estos dos, no sé cómo decirles, pero estas dos guías van en el lugar donde estaba incrustado, o sea, donde estaba insertado el segmento cefálico. Se sacó y se coloca esto. Y después se lo eleva y esta parte es la que va, vean que acá hay un pin, acá hay un pin y acá hay un pin. Y esto se clava en la cabeza del paciente. Y este es el pin. Por supuesto que esto tiene que estar estéril, porque va incrustado en la cabeza del paciente. Así que se lo va a dar la instrumentadora circulante al cirujano o al ayudante que esté poniendo en posición al paciente, y el cirujano lo que hace es se coloca guantes estériles,
sin lavarse ni nada, pero se coloca guantes estériles y nosotros le abrimos este paquetito para que lo tome directamente él del paquete, o se los pasa a la instrumentadora aséptica con una cierta distancia, porque no me importa que sus guantes estén estériles, no está completamente estéril para mi gusto, así que tenemos esa seguridad. Y vean cómo queda, ¿ven? En el lugar donde estaba insertado el cabezal se lo sacó, el cefálico se lo sacó, se colocó esto y esto se ajusta para arriba y reciben a la cabeza del paciente. Pero vean, la cabeza siempre alineada con el cuerpo, siempre nivelada con el cuerpo y agarrada en este cabezal. ¿Bien? Y después vean la posición de Fowler, que es en banco de plaza o semisentado. Vean que el paciente está en decúbito dorsal y está rebatido el segmento torácico. Entonces vean, la cabeza siempre alineada con el tronco, siempre alineada con el tronco. En este caso, en vez de ir al segmento cefálico, con un acople se lo agarran en los laterales de la mesa, ¿sí? En la corredera, y se pone el Mayfield de frente al paciente, y se lo vuelve a incrustar igual, ¿sí? Vean, la faja de sujeción sigue estando típico de la supina sobre los muslos, y se le puede colocar un tope para pies acolchado, si quisieran, para comodidad del paciente, que no le queden los pies colgando, ¿bien? Y el acolchado debajo de las rodillas, también típico de la posición supina. Vean que siempre son todas cosas típicas a partir de las cuales se busca otra posición, ¿bien? No son modificaciones de las posiciones, son otras posiciones, pero siempre parten de las básicas, ¿bien? Vean acá en real, ¿ven? El paciente, miren, acá le falta, ven, acá tiene, no, sí, acá lo tiene, acá tiene un rollo debajo de las rodillas, vean que tiene el cabezal así de frente, agarrándolo, la cabeza alineada, ¿ven? Sí. Sí. ¿Quién habló? Bueno, vean que está alineado, vean lo que les dije hoy. Ven que el mentón está en contacto con el tórax, ¿sí? Entonces esta obstrucción parcial de la vía aérea, algunos pacientes no la toleran. Bien, y vean que sacaron el segmento cefálico solamente por comodidad y está quebrado el torácico. Bien. Y acá tienen las dos formas, ¿sí? Puede estar agarrado de frente desde el torácico o puede estar agarrado de frente desde el pélvico, ¿sí? Eso es para que sepan que se puede agarrar de cualquiera de los dos lados. Esto no lo tienen que saber, esto se los muestro para que vean que hay otras posiciones que igual utilizan de base cuando se describen supina o prona. Y finalmente las complicaciones de las posiciones quirúrgicas, que pueden provocar, por eso son tan importantes, pueden provocar trastornos circulatorios cuando hay compresión vascular, ¿sí? Una pierna entrecruzada, puede generar una compresión o una pierna con la otra, pueden generar compresión de algún vaso y generar un trastorno circulatorio. Respiratorio, por compresión o contusión pulmonar que puede detectarse tardíamente, o inmediato cuando se adquiere esa posición, por ejemplo, de tener el mentón pegado y el paciente se descompensa respiratoriamente, ¿sí? Por eso dice inmediato o tardío. Neurológico, cuando hay una lesión de un nervio, principalmente las lesiones en los plexos, ¿sí? Y muy frecuentemente la lesión del plexo braquial en los brazos, pueden traer problemas neurológicos. Eso es algo que solía ser tal vez un poco más frecuente cuando el chico nace, cuando nacen los bebés, que al sacarlos algunos profesionales tiran de los brazos y les lesionan los plexos braquiales, entonces después se los opera de chiquitos lo más pronto posible para que recuperen la movilidad y la sensibilidad en los brazos. Y alteraciones o tensiones en los órganos, porque cuando yo tengo una posición que no es, y tal vez o de mucha compresión o
de tensión que quede totalmente opuesto, por ejemplo, no sé, en una Trendelenburg, ¿sí? Cuando todos los órganos suben hacia la cabeza, bueno, eso le genera tensión. ¿Por qué? Porque cada órgano está situado en su lugar, fijado de alguna manera, pero situado en su lugar, y esas fijaciones, cuando yo cambio las posiciones corporales, se tensan, ¿sí? Entonces, si la tensión es muy prolongada, se puede alterar o lastimar y generar algún problema. Siempre el ejemplo que yo les doy es, ¿vieron cuando pasan mucho tiempo acostados, ¿sí? Y que eso tal vez lo estamos sufriendo en esta cuarentena, pasamos mucho tiempo acostados y llega un momento que la espalda o a nivel de los riñones tenemos un dolor intenso, duele, tengo que empezar a ponerme de costado o para un lado o para el otro, eso es por presión continua en una misma zona, ¿sí? Entonces, por eso los trastornos circulatorios también pueden ser, de ahí vienen las lesiones, nosotros decimos lesiones por decúbito, ¿sí? Cuando hay compresión o fricción continua en un lugar donde yo no puse protección que sabía que tenía que poner, ¿sí? Entonces, de ahí se puede generar alguna de estas lesiones. ¿Bien?